Como decía, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta webinar sobre reflexiones sobre diabetes y COVID, ¿no? Tenemos hoy la suerte de contar con dos ponentes excepcionales, tanto por su experiencia y profesionalidad como a título personal y bueno, voy a comenzar presentándome rápidamente. Mi nombre es Mercedes Gómez del Pulgar, llevo la dirección del Centro Universitario IGEA, que es una de las entidades que junto con la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería y la Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud, somos las tres entidades, el Centro Universitario IGEA, las que estamos promoviendo desde hace ya prácticamente un año este proyecto que llamamos Vivir en tiempos de COVID. Como digo, esta es la webinar número 20 o 21, ya he perdido la cuenta. Todas estas sesiones quedan después grabadas en la página del proyecto. Me parece que la han compartido en este momento y bueno, pues para quien no haya podido conectarse o quien quiera después volver a verla, están ahí. Como os decía, contamos esta tarde con dos ponentes de un gran nivel. Voy a pasar a presentarlas. La dinámica que vamos a seguir, las voy a presentar. Vamos a compartir una presentación que han preparado entre las dos y queremos que sea algo dinámico, participativo. Primero se va a hacer una exposición y después se va a abrir un turno de debate. Entonces, de debate o de opinión o de participación y bueno, pues esperamos que sea de vuestro interés. Me consta que se ha preparado con mucho cariño. Son dos enfermeras que precisamente el tiempo no les sobra. Voy a comenzar presentando a Marisa Amaya Avaro. Ella es enfermera de práctica avanzada en tratamientos complejos de la diabetes. Trabaja actualmente en la unidad de referencia de diabetes del Hospital Punta de Europa en Algeciras, en el área sanitaria Campo de Gibraltar Oeste. ¿Qué voy a decir de Marisa? Su trayectoria no tendríamos tarde para comentarla. Sí destacar que ha dirigido diferentes grupos de investigación que como producto de esa investigación se han publicado distintos artículos pioneros en ese ámbito, en el ámbito de la diabetes y bueno, que tiene muchísima experiencia, tanto asistencial como docente como investigadora, y también junto con Ángeles Álvarez Cermida, Geli. Hemos dicho que voy a decir que para los amigos es Geli porque se nos va a escapar en algún momento llamarla así, y me consta que también hay amigos en la sala. Pues como os decía, junto con Geli también es autora de la guía sobre manejo del paciente con diabetes que ha sido recientemente publicada. Nuestra otra ponente es, como digo, Ángeles Álvarez Cermida. Ella también es enfermera familiar y comunitaria, responsable del Centro de Atención Primaria Goya de Madrid. Es coordinadora nacional de la Red GEDAP, que es la Red de Estudios e Investigación en Diabetes en Atención Primaria. Y bueno, igual que en el caso de Marisa, me faltaría tarde para poder explicar todo su currículum. También destacar, ¿no? Pues que también tiene mucha experiencia, no solo asistencial y en gestión, sino también docente y en el ámbito de la investigación, y que entre otros trabajos ha sido coautora del Consenso Multidisciplinar de Pie Diabético, que también se ha publicado recientemente, y de la guía mencionada anteriormente. Bienvenidas a las dos. No sé si queréis añadir algo más. Quiero, antes de... Una cosa, Mercedes.
Dime, Marisa. El manual para el manejo de la persona con diabetes tipo 2 para enfermería, evidentemente tanto Ángeles como la otra Ángeles Calvo, o sea, Ángeles Calvo y servidora, pero sin ti hubiera sido imposible. Es decir, que tú también eres coautora y coordinadora de ese manual. Y eso, muchas gracias. No, de gracias a ti por todo lo que... Bueno, gracias por comentarlo. Para mí fue un placer tener la oportunidad de trabajar con vosotras y igual que es un placer y un lujo poder compartir este espacio por el cariño que yo creo que se ve que nos tenemos, pero sobre todo porque siempre es un espacio de aprendizaje para mí. Entonces, siempre agradecida. Antes de comenzar, si os parece, también quiero agradecer a todos los asistentes y mencionar que tenemos presencia en esta sala de diferentes países, no solo de España. Nos consta que hay participantes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Si se me ha pasado a algún país que no he nombrado, pues también que nos saluden desde el chat. Sin más, si os parece, podemos dar inicio. Estimamos, bueno, pues que esto se alargará una hora y media en función de cómo se vaya animando los participantes y bueno, pues cuando me digáis yo os ayudo a compartir el material, la presentación. Si queréis la pongo ya. Sí. Venga, pues voy a compartirla. ¿Me confirmáis cuando se pueda ver? Sí, yo creo que desde tanto Marisa como yo nos gustaría que todos los asistentes, cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, nos la hagáis llegar a través del chat y para poder contestarla y que sea lo más interactivo posible. No solo se trata de que nosotras contemos aquí nuestra película, sino de tener un marco de referencia y que podamos aprender todos unos de otros. Y empezamos con vivir en tiempos de COVID. Qué difícil, ¿verdad, Marisa? Qué difícil. Bueno, es el vivir en tiempos de COVID. ¿Tú te acuerdas del vivir en tiempos del cólera, no? ¿Sí? de Gabriel García Márquez, ¿no? Y realmente a mí me encantaría poder tener esa vena lírica, esa vena poética y de prosa magnífica de Gabo, para poder narrar lo que hemos vivido, ¿no? Y lo más interesante va a ser probablemente no solamente nuestra experiencia, sino la de todos los compañeros que estamos aquí convocados. Y si ya tú quieres, Mercedes, empieza la presentación. Mirad, el artículo este que hemos traído en la primera diapositiva y en la segunda es para hablar un poco de la epidemia invisible. Esta epidemia que no se nombra, que no es la del COVID-19, muchísimamente nombrada, sino la que asistimos, a la que estamos asistiendo pacientes y profesionales que atendemos a personas con enfermedades crónicas. Lo más importante y lo más interesante es este cambio del rumbo que hemos tenido durante este año previo a lo que estamos hablando, ¿no? Y cómo hemos tenido que posponer o cancelar consultas, sesiones educativas que para nuestros pacientes eran fundamentales, eran imprescindibles. Y luego el tema de todo lo que ello ha traído consigo, ¿no? Es decir, cómo se han reducido las pruebas analíticas, las terapias con nuevos medicamentos, la acumulación de pruebas complementarias que no se han producido, ¿no? Y todo el descenso en la detección y el seguimiento preventivo de unas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, dislipemias, ¿no? Que se han producido entre febrero y yo diría que junio del año pasado, ¿no? ¿Sigue, Mercedes? Es que además esto ha pasado, Marisa, en todos los niveles asistenciales. Ha pasado en la hospitalaria y ha pasado en la atención primaria. Nos enfocamos solo en el COVID porque nos venía el tsunami
pero también habría un gran tsunami detrás que nos está viniendo ahora, que es lo que tú estás contando ahora mismo. De todas formas, y lo más importante es no lo que ha ocurrido, sino como tú bien dices, y sobre todo lo que dice el artículo, es el qué va a ocurrir con estos pacientes, qué va a ocurrir con todas estas personas en donde o no se han detectado a tiempo su diabetes, y sobre todo lo que no se ha producido, es decir, de la intensificación de tratamiento en pacientes con otras patologías. ¿Sigue? Sí. Y la pregunta, Heli, que tú y yo nos hacemos es ¿qué podemos hacer, verdad? Porque resulta que llegó el tsunami, nos arrasó, aguantamos como pudimos, nos agarramos a lo mayor y nos adaptamos. Y nos adaptamos de muchas formas. Nos adaptamos haciendo un seguimiento telemático. Es algo que yo creo que nuestros pacientes, sobre todo las personas con diabetes tipo 1, lo tenían muy claro el utilizarlo. Pero ¿qué pasó con las personas con diabetes tipo 2, con nuestros mayores? Entonces, nos adaptamos como pudimos, aprendimos y estamos mirando hacia el futuro en esta sesión, porque queríamos minimizar los riesgos de nuestros pacientes y los nuestros. Entonces, pasa la siguiente, Mercedes. Y nos llegó la telemedicina y la teleeducación. Creo que nadie de nosotros, nadie que esté viendo pacientes, que sea asistencial, no tiene la idea de la telemedicina y la teleeducación. Y como ponemos ahí, es una herramienta más. Pero fijaos la frase tan maravillosa: ver enfermos sin leer libros es como navegar sin cartas de navegación. Leer libros sin ver enfermos es como nunca navegar. Entonces tampoco podemos echar toda la carga en la telemedicina, en la teleeducación, porque tenemos que seguir viendo presenciales. Ya veremos cómo, de qué manera, de qué forma y cómo lo optimizamos. Pasa al siguiente, Mercedes. Siempre en el tema de la educación terapéutica hemos realizado programas estructurados, pero siempre vinculados a una relación presencial, es decir, teniendo presente a la persona, a la familia, objetivo de la educación. Hemos realizado y elaborado y utilizado materiales educativos para ello, y hemos utilizado y hemos implementado metodología tanto a nivel individual como grupal, la entrevista motivacional como una herramienta clave, la enseñanza demostrativa y luego los sistemas de evaluación sobre las prácticas, ¿no? Pero todo esto estaba muy enfocado a programas estructurados que tuvieran que ver con la presencia sincrónica, es decir, en el mismo momento de la persona que tiene diabetes y el equipo o la enfermera que la atendía. Sigue, Mercedes. Pero llegó la pandemia y en esta pandemia hemos tenido que utilizar nuevas tecnologías, teleeducación, y de hecho hemos intentado de esta forma mejorar la calidad de la atención clínica, optimizar el uso de los recursos, pero siempre hemos tenido un límite, y es los aspectos éticos y legales. Es decir, una comunicación que no es presencial tiene que tener unos límites éticos, y es el resguardo, lo que es el preservar la seguridad de lo que es nuestros pacientes y el preservar lo que son sus datos. Sigue, Mercedes. Y nosotros queríamos hacer algo especialmente práctico. Y como queríamos hacer algo especialmente práctico, os traigo lo que hicimos en mi centro de salud, en un centro de salud aquí en Madrid, en España, que tenemos a 60.000 pacientes y que nos convertimos en un solo cupo de 60.000 personas. Dejamos de tener cada una de nuestros pacientes y nos juntamos todos para sacar adelante a toda nuestra población. Entonces, una de las cosas que hicimos fue crear
unas hojas para que todas las enfermeras y todos los médicos que hacían las llamadas telefónicas llevaran el mismo listado, hicieran exactamente lo mismo. Entonces, este es un ejemplo práctico. Nosotros llamábamos por teléfono y hacíamos distintos grupos. Preguntábamos si había aumentado de peso, si había realizado ejercicio físico, si había realizado bien la alimentación, la terapia nutricional, y lo dividíamos en estos 4 bloques: monitorización, tratamiento farmacológico, material y complicaciones. Pasa al siguiente, Mercedes, por favor. Entonces, en monitorización hicimos como un árbol direccional donde le preguntábamos si disponía de tiras, si sabían la fecha de caducidad, porque habíamos visto que había mucha gente que tenía tiras caducadas. En ese momento España estaba confinada, no podían salir de los domicilios y mucha gente, aparte de que no se podía salir por el decreto que teníamos, sino que además tenía miedo a salir. Entonces era importante que comprobaran la fecha de caducidad. Luego, si se hacían controles, porque tener las tiras reactivas y no hacerse controles no servía para nada. Si nos decían que no, preguntábamos el por qué. Había personas, por ejemplo, que se les habían acabado las pilas de los glucómetros y no sabían cómo conseguirlas porque les daba miedo ir a la calle. Había personas que no veían, distintas situaciones. Si se realizaban los controles, nos preocupaba mucho las hipoglucemias, si habían sufrido o no hipoglucemias, porque en ese momento tenían menos acceso al sistema. Entonces, si habían tenido hipoglucemia, no habían tenido hipoglucemia, revisábamos la alimentación y el ejercicio físico, y si habían tenido hipoglucemia, revisábamos la regla del 15, que como sabéis es ingerir 15 gramos de hidratos de carbono de acción rápida y esperar 15 minutos. Si nos decían que sí las habían sufrido, pero no los sabían utilizar, se lo explicábamos y luego les pasábamos el test de las hipoglucemias desapercibidas. Y siempre hacíamos especial hincapié de que era mejor que estuvieran, digamos, un poco más altos a nivel glucémico, pero que no tuvieran hipoglucemias. Nos íbamos a niveles de seguridad. Por esto este dato de modificar tratamiento y quitar tratamientos hipoglucemiantes a favor de tratamientos más seguros. Pásame al siguiente, Mercedes, por favor. Geli, una cosa, corazón. Retírate un poco del micrófono porque se te oye con mucho eco. ¿Me oís mejor ahora? Sí, señora. Perfecto. Tratamiento farmacológico. Preguntábamos si tenían la insulina. También nos encontramos con gente que no tenía. Si no tenía la insulina, estaba caducada, había algún problema, activábamos los servicios sociales, activábamos los voluntarios para conseguirles ese material. ¿Qué tipo de insulina? La fecha de caducidad y la conservación, cómo estaban haciendo la conservación. Si se ponían insulina basal, trabajábamos mucho la técnica de inyección, porque como sabéis, esto es la súper experta, es Marisa. No, podemos tener la mejor insulina del mundo, pero si nos inyectamos en zonas con lipodistrofia o utilizamos una mala técnica de inyección, no nos sirve para nada. Si no habían optimizado la dosis, trabajábamos las reglas de los 3 o los 5 días, dependiendo del tipo de insulina. Sabéis que es una insulina basal, U100, por ejemplo, la glargina U100 nos sirve de 3 días, pero si estamos hablando de una insulina glargina U300 o una de gluten, tenemos que alargar un poco esta regla para los 5 días. Trabajábamos si acaso tenían la insulina rápida, si sabían contar raciones, si conocían el concepto de ratio y ración y el factor de sensibilidad de la insulina, si todo era correcto, repasábamos toda la alimentación y el ejercicio físico. También trabajábamos si tenían algún medicamento nuevo. Nos encontramos con situaciones en que los pacientes estaban tomando tratamiento para el COVID con mucha cantidad de corticoides y entonces había que volver a manejar todo eso. En el caso de que alguno de estos casos no fuera negativo, trabajábamos la educación terapéutica en diabetes y hacíamos consultas más, digamos, más seguidas, más continuadas. Y siempre intentábamos tener lo primero, la seguridad del paciente. Ante la posibilidad de que tuviéramos hipoglucemia, de que tuviéramos alguna situación de riesgo, modificábamos el tratamiento. Pasamos al siguiente, Mercedes. Lo mismo con el material fungible. Tiras, lancetas, agujas.
fecha de caducidad, si podía venir a por ellas, y lo que os decía, la delegación domiciliaria. Nosotros creamos en el centro de salud una consulta en este momento, que fue llamar por teléfono a todas las personas por encima de 70 años, de 70 a 116 años. Les llamamos por teléfono a todos, para ver en qué situación estaban. Si tenían comida, cosas tan sencillas como si tenían comida, alguien que les llevara comida a domicilio, alguien que les ayudara. Nos encontramos con situaciones verdaderamente terribles de gente que llevaba días sin comer. Con eso pudimos activar a nuestro ayuntamiento, pudimos activar las trabajadoras sociales, los voluntarios, y la verdad es que fue una de las situaciones más gratificantes en un tsunami que nos estaba arrasando a todos, no solo físicamente, sino psicológicamente. Y, por supuesto, ante cualquier problema, cualquier peligro, modificábamos el tratamiento. Pasa el siguiente, Mercedes. Y luego nos íbamos a las complicaciones. Nosotros en los centros de salud, en los centros de atención primaria, atendemos principalmente personas con diabetes tipo 2, aunque también tenemos personas con diabetes tipo 1. Y aunque sí que se ha visto que las personas con diabetes tipo 1 durante toda la pandemia quizá han podido mejorar porque hacían una vida más regular, las personas con diabetes tipo 2 han empeorado muchísimo. Y estamos viendo, por ejemplo, lesiones en pie que hacía años que no veíamos desde los libros, digamos, porque la gente tenía miedo a venir, tenía miedo a acercarse a nosotros. Y venían cuando ya estaban en unas situaciones muy graves. Entonces, intentábamos que fueran muy proactivos en revisarse los pies. Si nos decían que tenían la más mínima lesión, activábamos la visita presencial. Si habían sufrido hipoglucemias, todas esas cosas volvíamos a trabajarlas. Nos preocupaba mucho la seguridad del paciente. Por eso, siempre al final terminábamos en muchas situaciones modificando el tratamiento, aunque tuviéramos glucemias más altas, pero intentando preservar la seguridad de nuestros pacientes, que en muchos casos eran ancianos muy frágiles que vivían solos. Pasa al siguiente, Mercedes. Pero no solo de técnicas vive el hombre, ¿verdad, Mercedes? Y chicas, me gustaría, es que se escucha un poco entrecortado, al menos así me lo están diciendo compañeras mías. No sé a qué es debido, supongo que es que no cerramos todas el micro, ¿no? Pero a mí me gustaría que alguien me pudiera decir si se oye bien, así. Yo os escucho bien. Las demás, o al menos por el... Alguien que lo ponga en el chat. Se escucha regular, sí. Geli, ¿nos escuchas? Sí, os escucho. He quitado el micrófono para que no hubiera eco. Vale. Bueno, en principio, a mí es lo que me gustaría antes de continuar con esta diapositiva, porque cuando Geli cuando ella me envió el tema de la hoja de ruta, de algoritmo, de actuación, ¿no? A mí me ha parecido magnífico el que algo tan sumamente práctico, tan sumamente fácil de seguir, ¿no? Y antes de continuar y hablar de las técnicas, que es fundamental a la hora de nuestro trabajo, ¿no? Geli, a mí me gustaría que habláramos un poco de cómo gestaste, de cómo se gestó esta hoja de ruta que has ideado, ¿no? Que has realizado y elaborado, y además que está validada en el sentido de que que la ha criticado en el buen sentido de la palabra una persona como Miguel Ángel María. A mí me gustaría un poco cómo llegaste al momento de elaborar esta hoja de ruta, esta modificación, este algoritmo. Pues fijaos, yo en ese momento estaba yo sola al frente del centro de salud, un centro de salud, como os decía, de los más grandes de Madrid, por no decir el más grande de Madrid y posiblemente uno de los más grandes de España, con 60.000 pacientes y 140 profesionales de todos los estamentos. Teníamos el 30%, del 30 y 40% de los profesionales de baja, con lo cual todos nos tuvimos que poner a hacer de todo. Y lo que yo detecté es que había mucha variabilidad dependiendo quién realizara la llamada.
Aunque parece que la telemedicina o la telefonomedicina, como le llamo yo, es muy fácil de hacer, es muy complicada. Tenemos que trabajar mucho antes, tener muy claras las cosas que vamos a preguntar, durante, tener muy bien controlado la gestión del tiempo de la llamada, porque tenéis que tener en cuenta que al paciente le llamas a su casa, con lo cual no tienen sensación de acto médico, están relajados y para ellos, en una situación donde no tenían contacto con nadie, era un lujo hablar con su médico o con su enfermera. Les daba tiempo a hacer cosas. Entonces teníamos que planificar muy bien en los tiempos y yo lo que quería es que todo el mundo tuviera la misma asistencia, que fuera con un nivel de equidad muy importante y que fuera efectivo. Si dejábamos que cada uno, con tal número de profesionales, hiciera lo que le pareciera a su buen saber y entender, pues había muchísima distorsión. Entonces lo que hicimos fue, me senté y dije, ¿qué me gustaría contarle a mis residentes? Yo tengo residentes de enfermería familiar y comunitarias e enfermeras que han terminado la carrera de enfermería y que están haciendo la especialidad. Entonces yo me pregunté, cosa que hago muchas veces, ¿qué necesitarían ellas para hacer esa llamada? Y fui haciendo un pequeño check-in de qué necesitábamos. Eso lo implementamos en un grupito pequeño y vimos qué roles podía tener. Aquí no lo he puesto, pero cuando ponemos que hacíamos educación terapéutica, había unas hojas donde tenían todo el mundo puesto qué tenían que realizar en esa educación terapéutica como un checklist para poder hacerlo, porque claro, no eran tus pacientes, era cualquier paciente del centro y no sabías de dónde partía y a dónde llegaba. No es como cuando es tuyo, que sabes perfectamente de dónde va y a dónde llega. Entonces, ahí fuimos trabajando hasta llegar a esto, que lo hicimos con diabetes, lo hicimos con hipertensión, lo hicimos con toda la patología crónica. Es que cuando yo tuve la suerte de verlo hace un par de días, que me lo hiciste llegar, yo descubrí que casaba, que realmente se complementaba con la población que atendemos desde los hospitales, ¿no? Que son pacientes fundamentalmente niños, embarazadas, tipo 1, etcétera, se complementaba en el sentido de hacerlo de una forma lógica, porque la importancia no solamente es lo que preguntamos, sino en qué orden lo preguntamos. Si tú empiezas a preguntar si te faltan las agujas, pues a lo mejor se pierde lo urgente, pierde lo importante. A mí me ha parecido además que es una hoja de ruta que deberíamos de consensuar o sobre todo de adaptar a las distintas realidades de nuestras consultas, de la población a las que atendemos, pero me parece la más completa que yo he visto hasta ahora. En cuanto al tema que tú hablabas de la importancia de preparar previamente, en la presencial también debería ser así. Es decir, que cuando tú te planteas una consulta, una sesión educativa o asistencial con cualquier paciente, claro que lo importante es primero saber de dónde viene, qué es lo que tiene, por qué viene a nosotros, con qué expectativas, y luego de ver esto, acompasar, coordinar, sincronizar tus necesidades con las intervenciones y el rematar, es decir, como tú bien decías, no solamente es el antes y el durante, sino el después, para que quede todo absolutamente recogido, ¿no? Yo, sinceramente, creo que la mejor aportación que yo he visto en esta pandemia sobre las hojas de ruta y cómo hacerlo, qué hacer y cómo hacerlo, ha sido la que tú nos has brindado. Y yo te doy las gracias por una herramienta tremendamente poderosa y tremendamente adaptable, es decir, que se puede adaptar a muchas situaciones, ¿no? Marisa, que eres una maestra, es lo mejor que puedes decir. Yo no soy maestra de nada. Os cuento así, de récord. Nosotros habíamos preparado otra cosa y lo cambiamos en 2 días porque al final dije, quiero algo práctico y algo que hayamos implementado, por eso hemos puesto esta hoja de ruta. Sí. Mercedes, ¿puedes volver a la presentación? Claro que sí. Esta diapositiva
y haciendo un recordatorio con mi amiga Mar, que no sé si la pobre estará luchando con su iPad y con el sonido, ¿no? Ella sabe a quién me refiero, que es mi compañera del Hospital de la Línea, mi alter ego en el Hospital de la Línea, ¿no? Y es que cuando ocurrió esto de la pandemia, nos reunimos Teresa, Mar y yo para hablar un poco de cómo podíamos afrontar ese momento tremendamente duro y tremendamente desconocido para nosotras. Nunca nos habíamos enfrentado a un problema como el que vivíamos, ¿no? Y lo más inmediato que nosotras vimos es que no solamente era importante el tema del ajuste del plan terapéutico, de las técnicas, sino que había una gran cantidad de personas solas, absolutamente solas, aisladas, sin la posibilidad de llegar a ellas, ni por nosotros ni por sus familiares. Y eso les creaba una ansiedad tremenda que le producía esa situación excepcional que vivíamos y que nosotros llamamos el teléfono de la esperanza. Y eso fue lo más inmediato. Yo recuerdo de personas a las cuales llamábamos y que no querían que colgáramos el teléfono. Ya no era para hablar de la diabetes, era simplemente para hablar. Yo siempre diré que una enfermera no solamente es la parte emocional, pero que la parte emocional tiene que estar siempre presente. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos con personas, no tratamos con diagnósticos, no tratamos con enfermedades, tratamos con personas que además tienen enfermedades, tienen problemas y tienen realidades. El acompañamiento terapéutico se basaba no solamente en darle compañía, sino en resolver dudas sobre alimentación. Ella lo ha dicho muy bien, Geli lo ha dicho muy bien en la hoja de ruta que nos ha mostrado. Descubrimos la posibilidad de enviarles a las personas modelos de actividad física en el domicilio, fundamentalmente de movimientos articulares, y nos ayudó tremendamente las personas con diabetes tipo 1 y embarazadas, el tema de la monitorización de la glucosa, ya fuera flash o fuera continua, ¿no? Y además descubrimos, y por eso yo lo he puesto ahí, no solamente el uso de las APP, sino que había pacientes que nosotros llamábamos por videollamadas, mediante WhatsApp, y veíamos cómo cocinaba. Y esto es una herramienta que tendríamos que afinar y tendríamos que seguir utilizando por la gran cantidad de información que nos da de los pacientes, de cómo cocinan, de cómo elaboran sus comidas y cómo podemos incidir de una forma fácil, ¿no? Y luego vuelvo a repetir el tema de las descargas, que vamos a ver en el futuro qué posibilidad tiene de realizar no solamente en personas con diabetes tipo 1, sino en personas con diabetes tipo 2. Mercedes, si no te importa, vamos a continuar con la presentación. Marisa, ¿y cuál es tu percepción en el tema de la monitorización, no solo en los tipo 1, sino también en los tipo 2? Mira, Geli, yo, y esto lo he pensado muchas veces, porque realmente hay algunos sensores, algunos monitores que se crearon para personas con diabetes tipo 1, pero es que realmente el flash, por ejemplo, la monitorización flash de glucosa se creó y se ideó y se elaboró para personas con diabetes tipo 2. Exactamente. Y, claro, entonces cuando tú haces una búsqueda bibliográfica de la efectividad de este sistema en personas con estas características, te encuentras con que hay una evidencia tremenda. Yo no hablo ya de la monitorización de glucosa a tiempo real, que podría ser perfectamente también, como dicen los americanos y los ingleses, available, ¿no? Sino que en este caso, no solamente en ellos. Y el flash, que es la que tenemos prácticamente implantada en toda España, ¿no? Os he traído, Mercedes, ¿podrías mostrar la búsqueda que hemos hecho, la búsqueda bibliográfica
sobre Sí, la comparto, la comparto. Me gustaría luego, antes de continuar, comentaros un par de preguntas que me han ido surgiendo según hablabais. Voy a compartir esto que me pides. Ahí lo que tenéis es como una... si podemos irle dando hacia abajo la diapositiva, hasta abajo, Mercedes, para que se vea realmente cuántas evidencias hay, que por supuesto están a vuestra disposición y si queréis tenerla, ¿no? Es decir, es que tenemos más de 20 estudios aleatorizados, es decir, de mucho impacto, en donde la tecnología aplicada al control de la diabetes no solamente es efectiva en personas con diabetes tipo 1, sino que es muy efectiva en personas con diabetes tipo 2 que cumplan una serie de requisitos, por ejemplo, tratamiento con insulina, ya sea basal bolo con dosis fijas o basal bolo con modificación de insulina. Es decir, que lo que ha respondido de una forma adecuada y tremendamente positiva en lo que es el control de la persona con diabetes tipo 1, que ha mejorado en tiempos de pandemia, tendríamos ya que implantarlo en personas con diabetes tipo 2, porque al igual que con el tipo 1, su uso va a redundar en un mejor control, va a redundar en un mejor abordaje educativo y abordaje de la glucemia, y no solamente de la glucemia, sino de todo lo que es la vida cotidiana. Y esto, en tiempos de pandemia como las que hemos vivido con el COVID, es fundamental. Yo entiendo que hay una gran cantidad de profesionales, fundamentalmente de atención primaria, que precisan de una formación específica en este tipo de dispositivos. Pero no es menor la realidad de que es mucho más fácil adecuar los profesionales que darle cabida a los pacientes. No sé, Geli, ¿cómo lo ves tú? Pues te he hecho la pregunta con trampa porque primero sabía la respuesta y luego estábamos las dos en la misma línea. Si nosotros pensamos en una persona con diabetes tipo 2, con múltiples dosis de insulina, con bolo basal o con basal plus, ¿cuál es la diferencia con un tipo 1? Es la misma, son el mismo tipo de pacientes, con lo cual, si estuviéramos en un nivel de equidad, deberían tener el mismo nivel de educación terapéutica y el mismo nivel de posibilidades de acceder a una serie de monitorizaciones, sean flash o sean continuas, y poder trabajar con ellos desde atención primaria. Es una de las reivindicaciones de siempre de las enfermedades familiares y comunitarias, no solamente como pasa muchas veces en España, que dispensamos el flash, por ejemplo, pero no tenemos acceso a la descarga de datos. Es como si estuviéramos a ciegas, nos pusieran una venda en los ojos, tú se lo das, pero no ver los resultados. Y cuando trabajas con ellos, os voy a poner un ejemplo de un paciente mío. Sabéis que el flash, no, creo que en todos los sitios es igual, hay una parte que está financiada por el sistema público, pero hay otro tipo de pacientes que se lo tienen que comprar. Se compra a través de una página web. Yo tenía un señor de 92 años, insulina dependiente, que no cenaba, tipo 2, no cenaba, porque él no tenía hambre, no tenía sensación de hambre. Le pusimos un flash, conseguimos ponerle un flash y se dio cuenta de las hipoglucemias que tenía por la noche, que como eran por la noche, él no se enteraba. Eso nos ayudó a que pudiera modificar su forma de comer, empezó a cenar, mejoraron sus perfiles, mejoró su hemoglobina glicada y sobre todo mejoró su calidad de vida. Porque al final tenemos que darnos cuenta de que aparte de todas las complicaciones macro, micro, los perfiles, todas estas cosas, está en la calidad de vida del paciente, de la persona con diabetes y de la familia. Si tenemos un mal control y fijaos lo que supone que te amputen un pie para esa persona y para la familia. Es que sale mucho más barato ponerle una monitorización. Es que al final no es gasto, es inversión. Pero eso todavía a nuestros políticos les cuesta entenderlo. Yo creo que tenemos que hacer mucha educación terapéutica también con ellos.
Yo me encanta el poder estar absolutamente en sintonía con lo que estás contando, ¿no? Mira, nosotros en lo que es en una consulta especializada de hospitalaria, se entiende, porque la enfermera de prácticas avanzadas lo que la define no es dónde lo hace, sino lo que hace. Y eso lo puede hacer perfectamente desde un centro de salud como desde un centro hospitalario. Es decir, que nuestra labor afortunadamente va más allá de aquellas divisiones que no sirven para nada y que además no benefician a las personas que tienen la enfermedad. Nosotros estamos actuando para la población, para las personas. Mira, con respecto al tema de que estamos hablando, ¿no? Yo te puedo asegurar que tengo personas con diabetes esteroidea, es decir, con personas que con diabetes tipo 2 han precisado el uso o han necesitado la intensificación de tratamiento, y cómo ha sido mucho más fácil en el momento en el que han tenido, estoy hablando de personas con diabetes tipo 2, y cómo se ha beneficiado a la persona no solamente de una inmediatez en los datos, sino en un ajuste real de los datos. ¿Por qué? Pues porque en una diabetes esteroidea, en donde está una persona con un tratamiento hiperglucemiante al máximo, ya sea por un tema oncológico, pulmonar, etcétera, estas personas que utilizan una enorme cantidad de insulina y que pueden estar sujetos a una gran cantidad de variaciones y de variabilidad glucémica, cuando tú le has insertado, cuando le has aplicado un sensor, ya sea flash o monitor, ¿cómo han mejorado? Y han mejorado, como tú bien decías, no solamente en la inmediatez del control glucémico, sino que hemos evitado hospitalizaciones, asistencia a centros de urgencia, a unidades ya sea de urgencias hospitalarias u urgencias domiciliarias. Es decir, que la mejoría no solamente es clínica, sino que también es económica, ¿no? Entonces esto tendrían que valorarlo un poco nuestros gestores. No deberíamos ser tan cortoplacistas, sino pensar más a largo plazo. Efectivamente. Mercedes, ¿volvemos a la presentación? Por supuesto. Vamos a por ello. Mirad, esta diapositiva la hemos tomado de los compañeros de Castilla y León, de la Comunidad Española de Castilla y León, han publicado durante todo este tiempo, ¿no? Ellos la han denominado que las dificultades dominadas son oportunidades ganadas. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas, fundamentalmente algunas facetas que hacíamos en donde gastábamos una gran cantidad de tiempo y de dinero en estrategias, etcétera, y nos hemos dado cuenta de que no servían para mucho, ¿no? En definitiva, en la teleconsulta, ya sea para educación o asistencial o como queráis llamarle, hay momentos fundamentales. Una de ellas es identificar al candidato, informarles, darles un espacio protegido en nuestra agenda y a partir de ahí empezar a trabajar en otro medio. Lo que decía McLuhan, ¿no?, de que el medio es el mensaje, en este caso, o es parte del mensaje, en este caso es absolutamente esencial. Tenemos que darnos cuenta de que somos actores de teatro que estamos ahora mismo interviniendo en una radio y que tenemos que representar la misma obra, pero utilizando mucho más la palabra que el gesto y utilizando otros muchos medios, otro medio distinto a lo que es el presencial. Por eso, en la teleconsulta es fundamental ciertas normas básicas, como es el presentar, identificarnos, si estamos en el sitio adecuado, si la persona a la que estamos accediendo es su momento, y luego, ¿qué es lo que ocurre? Como decía Geli, es rematar al final nuestra intervención, ¿no? Vamos a seguir, Mercedes. ¿Geli? Pero claro, no para todos. Y luego, poniendo esta cosa al final, de lo que ha dicho Marisa, cuando rematamos,
dejarles muy claro cómo se pueden poner en contacto con nosotros, cuál es la vía para ponerse en contacto con nosotros y cuáles son las situaciones que, aun no teniendo cita, se deben de poner en contacto con nosotros, porque son situaciones de más riesgo, situaciones de más complicaciones. Pero evidentemente no a todos los pacientes, no a todas las personas por diabetes se le puede realizar la telemedicina. Esto está sacado del Manual de Teleconsulta de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología, publicado este año en la SEN. Y fijaos, lo primero parece obvio, los pacientes que rechacen la consulta, si no quieren teleconsulta, no se le puede poner. Personas con limitaciones sensoriales, si no me oye, no me ve, no es capaz de entender lo que digo, sea porque habla otro idioma, no son lectoescritores en castellano, porque la línea se corta, por cualquiera de estas cosas, evidentemente no podremos hacerlo. También pacientes nuevos que por su complejidad precisan una exploración física. ¿Qué tenemos que hacer? Consultas de alta resolución. Vienen a la consulta, les hago el inicio. Acordaos que la comunicación, o sea, los momentos críticos son el momento del diagnóstico, cuando hay cambios en el tratamiento y cuando hay complicaciones. Depende de cómo lo comuniquemos, se va a mantener en el tiempo esa situación. ¿Vamos a mejorar o no? Entonces, esos pacientes que tienen alta complejidad, que son nuevos, que les ha surgido un problema nuevo, de paso que le hacemos la exploración, le pedimos la analítica, hacemos todas las cosas. Evidentemente, una persona que sus condiciones son limitaciones físicas significativas, y luego, cuando tienen que ir al hospital o centro de salud por pruebas diagnósticas. Yo aprovecho, por ejemplo, cuando les cito para hacer analítica, ese día les hago todo y luego el resultado de la analítica se lo doy por teléfono, por ejemplo. Pasa al siguiente, Mercedes, por favor. ¿Y de qué no nos podemos olvidar? Pensar solamente un momento cada uno de vosotros en este paciente que os ha marcado durante la pandemia, que tenía miedo y cuando os ha oído vuestra voz, cuando os ha visto, ha sido como si encontrara el salvavidas. El rostro de la desesperanza, de la soledad. Fijaos en las imágenes que se han puesto aquí, el grito. Este anciano con esa mano apoyada, esa desesperanza, esa mujer en soledad, esa frustración. Creo que lo hemos vivido nosotros como profesionales sanitarios, pero los pacientes muchísimo más. Y no tenemos que olvidar que somos enfermeras y que nosotros, nuestro fuerte es cuidar. Y cuidar es quitar el miedo de los ojos de un paciente. Y por último, me encanta esta frase, me encanta la frase siguiente, Heli, que es de Heli, además la ha buscado ella, ¿no? Porque ante los rostros, ¿no?, que hemos visto previamente, ¿no? ¿Qué nos queda a los profesionales, ¿no? Y a los profesionales lo que nos queda es seguir aprendiendo con una humildad tremenda a la hora de enfrentarnos con todo esto, ¿no? Y me encanta que tú, Heli, con todo tu juventud, tu bien hacer y tu empuje, seas capaz de seguir asombrándote y de asombrarnos a todos. Yo quiero reivindicar la figura de las enfermeras nuevas, de las enfermeras jóvenes, de la gente que quiere seguir aprendiendo y de la gente que, en definitiva, va a ser nuestros cuidadores, con lo cual a lo mejor es de una forma totalmente, yo diría que egoísta, ¿no? Yo quiero las mejores enfermeras porque yo os voy a necesitar. Entonces, me gustaría darte tu voz y tu importancia, Heli, que la tienes, fundamentalmente porque eres el futuro. Muchas gracias, Marisa. Yo creo que tenemos que trabajar todos en común, que tenemos que tirar de las especialistas, que yo ya no soy tan joven, ya me gustaría a mí, estoy ahí en la medianía, pero viene la gente con unas ganas y el día que no me sorprenda y que no aprenda y que no tenga ganas de aprender, a lo mejor me tengo que dedicar a otra cosa, porque necesitamos estar todos juntos, necesitamos trabajar en común. Yo tengo que darle las gracias a Mercedes también, por una razón,
porque ella monta estas cosas. Nos une a la gente de un lado del charco y de otro lado del charco, nos pone cosas en común. Hicimos hace un tiempo una sesión de cómo nos sentimos y terminamos los 4 ponentes, Yolanda y Mercedes también, contando lo que habíamos vivido. Entonces, si tenemos una fuerza a las enfermeras, es esta. Es que nos apoyemos, que tiremos para adelante. Y no sé quién decía ahí que hay un refrán que dice que hay un infierno para las mujeres que no ayudan a las mujeres. Yo creo que hay un infierno para las enfermeras que no ayudan a las enfermeras. Por favor, cuidar de la gente joven, cuidar de los alumnos, cuidar de los residentes, porque como bien dice Marisa, son el futuro. Nadie hemos aprendido todos sobre la marcha. Cuidados, y cuidados mucho vosotros. Y para terminar, os queríamos poner una cosita que me vas a permitir, Geli, antes de lo que tenemos preparado para el mensaje que tenemos preparado para terminar, si os parece lo ponemos al final. Yo solo puedo deciros que gracias y gracias a las dos por la manera que tenéis de transmitir, porque con esa naturalidad, con esa humildad, que no quita lo grandes que sois, lo que sabéis de este tema, y que además incluso tengo comentarios que me están diciendo que, jolín, que cómo aprenden de cómo os manejáis, ¿no? Que parece que, bueno, que nos lo dan, que os lo dan hecho, ¿no? Yo, insisto, daros las gracias. Creo que lo que habéis compartido es una experiencia fantástica y bueno, yo me gustaría plantear 3-4 cuestiones, ¿no? Que mientras bueno, abrimos un poco el espacio para que los que están asistiendo el que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Habéis, bueno, hecho un recorrido, pues, bueno, de cómo inicia, de cómo se empiezan a adaptar las unidades donde estáis trabajando, y a mí me venía un poco a la cabeza, ¿no? Que teniendo en cuenta a los pacientes, a la población a la que estáis atendiendo, ¿a qué pacientes? O sea, porque estamos hablando de personas con diabetes, ¿no? Pero si lo vemos en conjunto, ¿a qué pacientes pensáis que les ha afectado más este escenario de pandemia, desde vuestra experiencia que habéis vivido en este año que llevamos? Pues yo creo que Marisa tendrá una visión un poquito distinta de la mía. Yo voy a dar la mía. Nosotros vemos sobre todo a personas con diabetes tipo 2, y las personas más frágiles cada vez son más frágiles. Teníamos gente que estaba más o menos activa y que en este confinamiento ha ido para atrás. Sí es cierto que los tipo 1, las personas con diabetes tipo 1, son personas que necesitan una vida muy ordenada y han mejorado porque tenían una vida más ordenada, pero los tipo 2 han empeorado de una forma bestial. Estamos viendo debut con 200 y pico, 300 y pico de glucemia, gente que en principio estaba bien y que vemos unas situaciones tremendas, lo que os decía antes, pies diabéticos, infartos, unas situaciones tremendas, sobre todo el tipo 2, pero creo que la visión de Marisa es distinta por el tipo de paciente que ella lleva. Claro, no podía ser por menos, aunque a mí esta pandemia, Geli, me ha enseñado muchas cosas. Tú me dices a mí y me das una cosa que a mí me llena de orgullo, ¿no? Que me dices que tengo un alma de enfermera de primaria, y creo que en la siguiente vida de enfermera es lo que haré, ¿no? Mira, yo hay 2 cosas que en la población que asisto que realmente he visto un impacto importante. Mira, la primera ha sido en las mujeres con diabetes tipo 1, fundamentalmente, que han programado su embarazo, que han estado durante meses, incluso
un año o año y algo preparando su embarazo y que luego hemos tenido que aconsejarle que no se quedaran embarazadas. Yo he visto la frustración y la impotencia, porque te hablo de personas y de mujeres que a lo mejor tenían 30 y muchos años, que habían pospuesto el quedarse embarazada para alcanzar un buen control y que la pandemia cortó absolutamente de golpe esas expectativas, en donde todo estaba bien y luego le decíamos, tienes que esperarte, ¿no? Es terrible ir en contra de la naturaleza y de las ganas, eso ya lo sabemos. Y hay otra cosa que yo te contaba el otro día, hablábamos, ¿no? Nosotros siempre habíamos realizado educación grupal, que para nosotros era una retroalimentación tremenda. Fundamentalmente teníamos 3 grandes grupos, ¿no?, de personas a los cuales nos dedicábamos. Uno de ellos eran a las personas con diabetes tipo 2 o diabetes compleja, tipo 2 compleja, en donde le enseñábamos mediante educación grupal la alimentación por raciones, equivalencias. Íbamos a comprar con ellos para enseñarles lo que es la etiqueta nutricional. Otra que era el tema de la prevención de amputaciones, que tú sabes la importancia que eso tiene, porque realmente es el arma que puede modificar el tema de las lesiones y de la amputación. Y otra que era con los padres y los niños con diabetes, en donde es un grupo estable y donde se iban uniendo aquellas personas, aquellas familias que iniciaban la diabetes del tipo 1, ¿no? Y eso hemos tenido que abandonarlo, y eso las personas también lo han notado. Es decir, que los 2 grandes segmentos que en mi población he visto la mayor impacto de esta pandemia han sido en las mujeres que esperaban quedarse embarazadas con unas cifras de glucemia y de hemoglobina magníficas, y en los grupos de pacientes que han perdido la oportunidad de enriquecerse y de compartir experiencias. Fíjate, hablabas de los grupos, lo que echamos de menos, el trabajo de grupo. Los pacientes, cuando hablas con ellos, te dicen qué ganas de volver a los grupos, el ir a comprar con ellos, el ir a hacer la compra con ellos y enseñarle cómo leer las etiquetas. Yo creo que es de las cosas más divertidas y más gratificantes que puedes hacer, y lo echamos muchísimo de menos, nosotros y ellos. Ayer me decía un paciente, qué ganas de tocar, qué ganas de poderte dar un abrazo. Yo creo que es algo que iremos recuperando con las vacunas, pero que estamos deseando volver a tener todos. La parte común, la parte de grupo y la intervención comunitaria, la intervención en la sociedad, salir, trabajar, lo echamos mucho de menos, mucho. Sí, comentabais el otro día que teníais ahí un montón de material que os había costado mucho poder conseguir, que utilizabais para la educación a los pacientes, la educación presencial, tanto individual como grupal. Y bueno, seguramente que volveremos a utilizarlo, volveremos a abrazarnos y se retomará todo esto. Bueno, este escenario y este año que llevamos, si algo nos ha obligado, ¿no?, nos guste más o nos guste menos, pero ha sido a comunicarnos y a vernos también por estos medios, a darle oportunidad o a optimizar los recursos que pone a nuestro alcance las nuevas tecnologías, y gracias a esto pues también hemos podido ampliar o hacer actividades como la que estamos haciendo esta tarde, en la que, como bien decías, estamos conectados a nivel internacional, ¿no? Habéis hablado de los recursos tecnológicos, de cómo se ha tenido que integrar la tecnología en el día a día, y bueno, pues lo hemos contextualizado dentro de las personas o del ámbito de la diabetes, pero ¿cómo pensáis que se podría proyectar esta tecnología en un futuro para que llegara a toda la población, y quiénes tal vez podrían ser los pacientes que más se puedan beneficiar de los recursos de la telemedicina? Creo que se puede aplicar a muchos
todo el paciente crónico, yo creo que prácticamente todo paciente crónico podríamos utilizar la telemedicina para mejorar el autocuidado. Cosas como decía Marisa, nosotros antes lo que hacíamos era que nos hicieran la foto del antes y el después de la comida, del plato antes de comer y después de comer. Ahora podemos tener una cámara y ver cómo cocinan nuestras abuelas, cosa que es maravilloso, ver cómo cocinan nuestros padres, ver cómo cocinan nuestros compañeros. Eso es importantísimo. Si eso mismo lo añades a la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, al cómo trabajar la insuficiencia cardíaca, a la hipertensión, prácticamente podrías hacerlo con todo. En dermatología es algo fundamental la telemedicina. Te ahorraría. Yo creo que de todo se puede sacar algo bueno, y de esta pandemia también hemos sacado algo bueno, o estamos sacando algo bueno, y es que llegaremos en un modelo mixto, en el cual tengamos una parte presencial y una parte que sea online y que sea fácil de trabajar, incluso con las familias. Yo no puedo ir a todos los domicilios que tengo, puedo ir a muchos, pero no a todos, pero con la cámara llego a todos. En una lesión, voy a cuidar una lesión, le enseño al cuidador, ¿tienes algún problema? Conéctate, oye, pues hazlo así, hazlo de esta manera, autocuidado familiar y del propio paciente. Como veis, la parte comunitaria, la enfermería familiar y comunitaria me sale, no puedo evitarlo. Pero y sobre todo, haciendo referencia a la última frase que habéis incorporado en la presentación, lo que hemos tenido que aprender, lo que hemos tenido que desaprender y lo que tendremos que volver a reaprender, porque evidentemente para utilizar estos recursos tecnológicos tendremos, hay por ahí un dicho de necesitado te veas, que pues lo aprendes o lo utilizas, y yo creo que en esto nos identificamos todos, ¿no? Pero creo que podemos ver también en esto la oportunidad de entrenar nuestras... en competencias digitales. Nosotros ahora nos estamos formando sobre la marcha, gracias a muchos centros, muchas cosas. Necesitamos esas competencias digitales de calidad, es lo que hemos dicho antes, no es coger el teléfono al llamar, es tener competencias digitales de calidad, cosa que es fundamental. Nosotros lo tenemos y seguramente las generaciones que vengan detrás lo tendrán dentro de su estructura curricular, lo estudiarán en la carrera. Es un poco lo que nos pasaba a nosotras antes con la investigación, casi nos estudiaba, lo aprendimos sobre la marcha. Nosotros estamos aprendiendo sobre la marcha, por eso necesitamos una muy buena formación en competencias digitales, muy buena formación, y además una formación práctica. No me sirve de nada tener un tocho, un montón de cosas y luego no me sirve en la consulta. Creo que por ahí dentro de poco nos puedes dar una sorpresa, Mercedes. Bueno, algo estamos preparando. Una sorpresa magnífica. Mira, yo creo que yo siempre cuando hago un recordatorio de lo que ha supuesto esto, ¿no? Yo me imaginaba que tenía un paciente con diabetes en el Polo Norte y que él solamente tenía para comunicarse conmigo un móvil. Y entonces esa imagen de la persona aislada en el Polo Norte y yo aquí en una consulta me dio para desarrollar muchas cosas. Entonces empecé a leer a los clásicos de la comunicación, pero a los clásicos de la comunicación de verdad, ¿no? Es decir, a la gente que ha investigado y que no solamente son las teorías de la comunicación y todas estas cosas, ¿no? Entonces descubrí que el WhatsApp es magnífico y que lo único que le falta al WhatsApp es que tenga un cifrado correcto de cabo a rabo, ¿no? Como dicen los de Cádiz, ¿no? Pero también, y me di cuenta de la enorme posibilidad que tiene una enfermera de primaria cuando pueda volver a entrar en la casa de una persona y de ver con lo que cocina, qué aceite utiliza, qué cantidad, cuánto consume, si utiliza mucha sal, si utiliza poco, ¿no? Y me di cuenta de que realmente el ojo del gran hermano puede ser bueno, que el ojo puede darnos una imagen mucho más real
de la persona a la que ayudamos o intentamos ayudar que una presencial de 2 horas en un centro de salud o en un hospital. Para mí, esta pandemia ha supuesto una mejora y un abrir los ojos, un desaprender, un reaprender y me da mucha alegría decir esto, aunque parezca una tontería, de darme cuenta de que sigo viva en la profesión, de que aunque me jubile dentro de poco, pero he descubierto que hay muchas formas de ayudar a los demás. En este caso, desde un punto de vista profesional y enfermera, ¿no? Así que yo le tengo que dar incluso gracias a esta pandemia por haberme abierto un ojo nuevo, una visión nueva y bueno, estoy encantada. Por eso os doy las gracias a los que me habéis ayudado a aprender más y aprender de nuevo. No solo es que estás viva, parece que se ha desconectado. Bueno, vamos a esperar porque se volverá a conectar. Ha sido tan emotivo lo que estaba diciendo que no lo ha soportado la conexión wifi. Iba a decir, y ahora se lo diré a ella cuando se conecte, que no solo es que está viva, es que esperamos contar con ella aunque esté jubilada para muchas cosas, porque es cierto que tenemos que cuidar a los jóvenes, que tenemos que ayudar. Yo también me siento un poco identificada, ¿no? Estoy como en el medio, en la curva, ¿no? Siempre digo, estoy en la curva esta en la que ya empezamos a poquito a poco ir bajando escalones. Esto te permite tener una visión ahora mismo de ver lo bueno y todo lo que hemos podido aprender, aunque haya sido muchas veces de manera autodidacta, pero de nuestros mayores, ¿no? Y también saber cómo podemos ayudar a los que están ahora subiendo, ¿no? esta curva, aprendiendo, ¿no? O ayudándoles desde la experiencia y bueno, por eso digo que si bien hay que ayudar a los más jóvenes, también no podemos olvidarnos de los que nos han echado una mano, nos han enseñado y los que están dejando todo ese conocimiento y, bueno, se jubile o no se jubile, yo desde luego la pienso seguir dando guerra. Ahora se lo diré. No sé qué dice, creo que se ha desconectado, ¿verdad? Nos está diciendo algo por... Estoy intentando volver a conectar. Se ha caído. Bueno, pues vamos a esperar unos minutillos. Sí que mientras quería comentar o hacer referencia a un comentario que hemos recibido en el chat de Ana Belkis, que dice: considero muy interesante la conferencia, nos muestra lo importante que es la educación para la salud, pero sobre todo la encaminada al autocuidado. Estos tiempos nos demuestran que debemos ser profesionales menos asistenciales y más acompañantes de los cuidados para reforzar la toma de decisiones por y de cada persona. Me parece súper interesante este comentario. Esa es la finalidad de la educación terapéutica. La finalidad de toda la educación terapéutica es llegar a un nivel de autocuidado suficiente para que ese paciente tome sus propias decisiones, para bien o para mal, porque a veces sabemos que en algunas situaciones lo que quieren es que les dejemos en paz. Quieren en otro momento volver. Entonces, yo siempre digo que no somos ni el padre ni el marido, ni la mujer ni el amante. Si un paciente no quiere, si una persona no quiere y tiene toda la información y tiene toda la formación, no solo la información, sino la formación, tendremos que decirles, aquí está la puerta abierta para cuando vuelvas, y cuando me necesites, aquí estoy. Pero tampoco podemos llevarnos esos pacientes a casa. Creo que es algo que también nos cuesta a veces. Nos queremos siempre ayudar y hay veces que tenemos que dar espacio a la persona. Fundamentalmente en tratamientos crónicos. Yo siempre pienso la cantidad de veces al día que se pincha un niño con diabetes, una persona con diabetes, tanto con la lanceta como con la insulina, multiplicarlo por los 7 días de la semana, por los 365 días del año, por todos los años que viven, mantener siempre contando las raciones. Es muy complicado, hay que ponerse en sus zapatos para llevar esa situación de forma continuada. Hay que dejar también, yo creo que hay que valorar todas esas cosas que hacen y cuando la gente se cae, pues aquí estamos para ayudarles a levantarse. Pues sí.
interesante lo que dices también, y sin descuidar nuestras propias emociones, ¿no? Porque esto también a veces yo creo que forma parte de esa esencia enfermera, ¿no? El hecho de implicarnos con nuestros pacientes, porque, bueno, es muy característico nuestro, ¿no? De nuestro perfil enfermero, pero cuidando, por supuesto, un poquito nuestra salud mental y nuestras emociones, que también estamos viendo que todo este escenario está haciendo mella en nosotros. No sé si se ha vuelto a conectar. Sí, aquí la tengo, la doy ahora paso. Marisa, ¿estás por ahí? Creo que ya te tenemos otra vez. Te has perdido todas las cosas buenas que hemos dicho de ti. No sé qué es lo que ha pasado, pero sí que te escuchamos. Ahora sí. Pues no lo sé, estas son las cosas que pasan en el estrecho. No pasa nada, pero como tenemos un levante de 1000 pares narices, claro, pues fíjate dónde estás. Es que fíjate, ahí se te seca la ropa que no veas cómo se te seca la ropa hoy. Con el poniente, pero bueno. Vale. ¿Qué me he perdido? Cuéntame. No, pero te voy a repetir lo que te has perdido, porque lo que te estábamos diciendo es que no solo es que estés viva, es que te necesitamos y vamos a darte mucha guerra, aunque te jubiles. Vamos, eso ya te lo digo yo desde aquí. Y decía que no solo tenemos que potenciar y ayudar a las nuevas generaciones, pero a mí al menos me provoca mucho respeto y admiración todo lo que hacen y habéis hecho, que tampoco es que nos llevemos tanta edad, pero pues bueno, pues igual que tampoco nos llevamos ahora mismo tanta edad con las que vienen. Estamos a lo mejor ahí un poco entre medias, pero que por supuesto a mí me inspira mucho respeto y admiración, y eso no se puede perder, porque tenemos que seguir manteniendo ese conocimiento vivo. Así es que, nada, que no ha pasado nada. Que un comentario que nos hacía una compañera que está en el chat, Ana Belkis, que hacía referencia a que en esta época tendríamos o tenemos que dejar de ser un poquito asistenciales o no tan asistenciales para convertirnos en más acompañantes y bueno, pues hemos estado hablando un poquito de esto. Me parece que había otro comentario. Felicitaciones y dando las gracias por la conferencia. Y no sé si queréis añadir algo más. Llevamos 1 hora 20 minutos con las cosas del directo, que por eso se ve que estamos vivos, porque esto es lo que pasa en el directo. Esto es ser auténticos, ni más ni menos. No sé si queréis añadir algo más, Marisa, Geli. Bueno, yo quiero dar las gracias y la oportunidad a vosotros, al Centro IGEA, que es el centro, yo no sé si el personal sabe lo que significa IGEA, ¿no? Y es la diosa del cuidado, la diosa de la enfermería, ¿no? De lo que somos las enfermeras realmente. Yo os doy las gracias, Mercedes, de verdad, por esta oportunidad de compartir, de aprender y de abrir horizontes, ¿no? Y bueno, simplemente eso, ¿no? Y luego la posibilidad, por favor, que todas nuestras personas, todos nuestros pacientes y la familia a las que atendemos, ¿no? Tenemos que seguir, tenemos que estar en la brecha y tenemos que ser los conductores que decía mi admirado y querido Guido Rufino, ¿no? El conductor, aquel que guía, aquel que acompaña aún en la adversidad, ¿no? Muchísimas gracias. Pues yo, como no puede ser menos, darte las gracias, Mercedes, por hacer todo tan fácil, por hacernos tan fácil. A Marisa, ¿qué te voy a decir, mi niña? O sea, el hacernos todo tan fácil, el ser tan fácil hacer estas cosas, en llevarlos con mucho tiempo, con mucho esfuerzo a toda la enfermería, a toda la gente posible.
y pedir que nos cuidemos nosotros, que cuidemos a los demás, pero que nos cuidemos nosotros. Para cuidar a los demás tenemos que estar nosotros medianamente bien. Esta pandemia ha machacado mucho a los profesionales sanitarios y fundamentalmente a las enfermeras. Entonces, por favor, en el punto del mundo que estéis, cuidados, cuidar de vosotras mismas, cuidar de vuestra gente, tener esos 10 minutos para vosotras, haciendo lo que os apetezca, pero 10 minutos todos los días dedicados a vosotras para poder salir a luchar los demás días. Si no nos cuidamos un poquitito nosotros, no podremos salir adelante. Así que, por favor, cuidados todos. Muchas gracias a las dos. Creo que nos queda incorporar un pequeño vídeo para terminar la sesión. Jessie nos envió un mensaje y dice: muchas gracias por las experiencias compartidas y poder adaptar algunas cosas a nuestros ambientes para bien de cada paciente. Al fin y al cabo, de esto se trata. Si os parece, voy a poner este vídeo y bueno, me confirmáis cuando se escuche, ¿vale? No trabajamos con máquinas, sino con otras personas con sus propias preocupaciones e inquietudes, personas que acompañamos en el transcurso de su vida. No eres un diabético ni un cardiópata, no eres un mayor ni una cura o medicación, eres una persona atravesando diferentes momentos y etapas. Hay gestos que van más allá de un tratamiento o intervención, que traspasan al plano más humano y que son imprescindibles para la persona que tenemos enfrente. Gestos o momentos que no son medibles, que no sabemos por qué, pero nos hacen sentir reconfortados, sentirnos comprendidos y apoyados, y que quizás en algún momento son la medicina más efectiva que pueden darnos. Los cuidados invisibles son la esencia de la enfermería. Bueno, me estaban diciendo que no se veía. Me estaban diciendo que no se veía, precisamente de eso se trataba, de lo que no se ve, ¿verdad, Geli? De lo que no se ve, esto es de el año anterior a la pandemia. Desde mi centro de salud hicimos una campaña que se llamaba Sácale jugo a tu enfermedad, que está colgada en las redes sociales del Centro de Salud de Goya, donde poníamos en valor. Nosotros planteamos que la gente no sabía lo que hacíamos las enfermeras familiares y comunitarias. Hicimos vídeos con todas las cosas que hacemos y creo que la esencia de la enfermería son los cuidados enfermeros, los que no se ven, por eso es tan negro y tiene trampa. Y en la parte del final están parte de mi equipo, de mis enfermeras que trabajan día a día para que nuestros pacientes, para que nuestros usuarios tengan la mejor calidad de vida posible y estén en las mejores situaciones posibles. Aunque no sea del COVID, que sea antes del COVID, pero creo que es importante esa esencia de la enfermedad. Sí, señora, muy pertinente. Nos dice Viviana que excelente presentación donde las emociones se vivenciaron a flor de piel. Gracias, Viviana. Gracias porque además nos acompañas en casi todas las webinars y te tenemos mucho cariño también desde España y desde IGEA. Pues, señoras y señores, yo creo que vamos a ir terminando. Si no hay... A ver, Paloma dice: gracias, ha sido una sesión excelente, lo llevaremos a la práctica. Sabéis que va a quedar a disposición de todo el que quiera volver a visualizar esta webinar, que se han pasado a través del chat los enlaces de la página del proyecto, que podéis hacernos llegar dudas, consultas, que con mucho gusto se las trasladaremos a Geli y a Marisa. Y bueno, pues como les decía, si no hay ninguna pregunta, ningún comentario más, voy a cerrar esta sesión, no sin antes volver a daros las gracias por ser como sois. No solo por la profesionalidad que tenéis, sino por las grandes personas que tengo la suerte de conocer y de compartir. Y si me lo permitís, casi yo me considero amiga vuestra y creo que vosotras también.
Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Es un gusto el poder compartir con tantas compañeras, compañeros. Y bueno, pues que nos volvemos a encontrar por aquí, por el proyecto Vivir en tiempos de COVID. Gracias también a los compañeros de IGEA, que también están ahí pendientes del chat, de que el directo haga de las suyas lo menos posible con la tecnología. Gracias a vosotros también. Y nada, como decía, nos vemos pronto por aquí. Un abrazo a todos.